Hola talentos, muchas gracias por acompañarnos en este espacio en el que conversamos con diferentes becarios del Estado peruano sobre sus experiencias y algunos consejos que podrían brindarles a ustedes que estén interesados tal vez en postular alguna de nuestras becas. En este caso nos acompaña Karel Van Or Montalvo, él es talento de beca Presidente de la República convocatoria 2018. Les cuento algo sobre Karel. Él está estudiando el máster europeo en urbanismo en la Universidad de Tecnología de Delft en los Países Bajos, que antes conocíamos como Holanda. Y se encuentra de visita en Lima para trabajar en su tesis sobre el desarrollo territorial en la región Loreto. Karel estudió el pregrado en arquitectura en la Pontificia Universidad Católica y bueno, muchas gracias por acompañarnos, Karel, bienvenido. Gracias a ti, Pamela. Karel, tú ganaste la convocatoria de beca Presidente de la República 2018 en la Universidad de Tecnología de Delft. ¿Por qué especialmente esta universidad? ¿Tal vez consideraste alguna otra en particular? ¿Y cuánto fue el proceso de entre que empezaste a pensar en la posibilidad de la beca y en la que efectivamente seleccionaste una para poder iniciar el concurso? A ver, eso ha sido hace un par de años. Entonces, el tiempo total habrá sido algo como un año y medio. Primero, vamos a decir un poco más, 3 años en decidir ir primero, ¿no? Decidir ir, salir de la universidad, tener un poco de experiencia laboral, ir, vamos a decir, cuajando una idea específica de en qué especializarte. Eso es el paso cero, vamos a decir, ¿no? Y después de eso barajé unas 4 o 5 opciones, ¿no? Todas dentro de las universidades, digamos, que están contempladas dentro de la beca, ¿no? Y entre algunas de los criterios para poder decidir finalmente, postulé, yo calculo que a 4, ¿no? Postulé a 4 y digamos esta de acá, ¿no? El procedimiento de selección era relativamente más sencillo, ¿no? Y el nivel educativo era top, de alguna manera, ¿no? Era igual que en los otros lugares, ¿no? Para quienes nos están viendo, la Universidad de Tecnología de Delft en los Países Bajos está entre las primeras del ranking de mejores universidades del mundo, ¿no? El top 400 de las universidades más prestigiosas en las que pueden estudiar los becarios de beca Presidente de la República. Entonces me decías, Karel, más o menos como unos 3, 4 años antes ya estabas dándole vueltas a la idea de un posgrado en el exterior y bueno, fuiste encaminando tus pasos hacia finalmente la Universidad de Delft. ¿Podrías tal vez recordar y compartir con nosotros cómo fue ese acercamiento con la universidad, vía electrónico, vía telefónica, para averiguar tanto la postulación como finalmente la obtención de la carta ya de aceptación? El acercamiento fue principalmente por colegas que habían hecho estudios, no el mismo grado, no el mismo programa, pero otros estudios, y finalmente un amigo cercano que había también hecho el programa, ¿no? Entonces es un programa el que yo sigo que es relativamente especializado, ¿no? Son grupos pequeños. Esa es otra de las razones por las cuales la elegí. Y también la elegí, que me gustaría decirlo, porque había, vamos a decir, en Holanda no habían tantos peruanos, ¿no? En comparación a otras universidades de, vamos a decir, de Reino Unido, de Estados Unidos, de España o de otros países donde es, vamos a decir, más fácil llegar, tener una red, ¿no? Entonces, ante la ausencia de esa red, a mí me interesó mucho no abrir camino, pero apoyar un poco en que sea pues un poco más conocida y haya más vínculo, ¿no? Entonces, los requisitos y el proceso en realidad es la tercera facultad del mundo en temas de arquitectura y urbanismo, ¿no? Es muy buena. Y entonces en los requisitos me contacté directamente con el coordinador del programa, ¿no? Le hice saber mi interés, ¿no? Y fueron en realidad muy amables y muy accesibles para poder decirme, pues estos son los plazos, los criterios, hay incluso una beca de la misma universidad, puedes postular a esto y tal. Y en función a eso fue que fui armando la postulación. Todo esto vía electrónica. Y más o menos, ¿cuánto fue en meses o tal vez en semanas el periodo entre que empezaste a hacer los contactos, postulaste y te remitieron la carta de aceptación? Porque para explicarle a las personas que nos están viendo, este documento de la carta de admisión o de aceptación de la universidad de tu interés es uno de los requisitos fundamentales para poder postular en el concurso Beca Presidente de la República. Y en eso justamente los holandeses son bastante puntuales. Exactamente, y bastante anticipados, ¿no? Porque todo se planifica con, vamos a decir, años de anticipación. Entonces,
Eso fue además una ventaja en este caso, ¿no? Porque muchas de las universidades en otros lugares se postula aproximadamente entre, vamos a decir, enero y hasta, calcula, abril, mayo, ¿no? Entonces ese es un periodo en el cual en esos meses postulas y recibes tu carta de autorización. Y eso tiene que encajar un poco con la beca, porque la beca lo que necesitamos es esa carta de autorización. En este caso, la postulación era en noviembre. Entonces, no es tan anticipada como otras becas, como en Alemania, por ejemplo, que es en agosto, pero ese noviembre sí te daba un bastante espacio como para poder decidir en los siguientes meses, digamos toda la primera mitad del año, pues si finalmente ibas como ibas y ya un poco más de tiempo para hacer todos los papeles necesarios para postular a la beca Presidente. En algunos casos que hemos conversado con otros talentos de BPR, se nos indicaba, con la salvedad del caso, que las universidades tienen este proceso de manera autónoma, ¿no? Ni Pronavec ni el concurso interceden en que ese procedimiento sea más rápido o más corto. En el caso de la Universidad Tecnológica de Delft, ¿es igual? Yo diría que es igual, no se intercede. Y entonces ahí va de la mano de cuáles son los plazos de la beca y cuáles son los plazos de la universidad, ¿no? Pueden haber complicaciones como lo que me pasó a mí, por ejemplo, que es que había que dar una suerte de matrícula o vamos a decir de demostración de que uno contaba con las finanzas para poder estudiar el año. Y eso era una suma de dinero fuerte, vamos a decir, ¿no? Entonces, claro, si uno está apostando a una beca, no tiene ese dinero. Entonces lo que hubo que hacer fue una gestión a través de un préstamo con el banco para poder adelantar ese dinero mientras se terminaban de gestionar los papeles. Entonces a veces no son solamente los requisitos que están escritos, sino pues hay que buscarse la manera de lograr que todo encaje, ¿no? Otro aspecto que también suelen preguntarnos mucho las personas que nos están viendo, sobre todo cuando se trata de universidades que no son de habla hispana, el tema del idioma. En el caso de la Universidad Tecnológica de Delft, las clases son en inglés, me parece, ¿no? La maestría que tú has tomado. La maestría, las clases, todo es en inglés y es un ambiente muy internacional. Entonces, sí, la ciudad está llena de estudiantes de muchos continentes, de muchos países y entonces el inglés, pues, es el lenguaje común, ¿no? El holandés es un lenguaje interesante, pero muy complejo también. Lo bonito es que se dan muchas facilidades para que puedas aprender el idioma una vez allá, ¿no? De la misma universidad, de grupos asociados a la ciudad, ¿no? Entonces, el intercambio cultural ahí igual es muy, muy rico. ¿Recuerdas tu preparación quizás para dar el examen que te han pedido? No sé si fue el TOEFL o fue el IELTS en el caso de Delft. Me preparé con unos meses de anticipación, tuve algunas clases particulares de refuerzo. Yo llevé el TOEFL, ¿no? Porque pedían el TOEFL y pues bueno, se estudia, se practica y ya tuve que llevarlo. Incluso, vamos a decir, que esto fue complicado para tiempos y para mi bolsillo también, o el bolsillo del préstamo. Claro, que tuve que llevarlo 2 veces. Y la prueba TOEFL también implica una inversión, ¿no es cierto? A eso voy, por eso digo de mi bolsillo. Porque tuve que llevarla 2 veces. ¿Por qué tuve que llevarla 2 veces? Y es bastante cara, ¿eh? Porque la primera vez conseguí un puntaje que superaba el puntaje que ellos requerían, pero esta universidad en específico te pedía un puntaje por cada uno de los 4 componentes del examen. Necesitabas un mínimo y en uno de los componentes, en el primer examen yo no cumplí el mínimo, pero sí cumplía en los demás y pasaba, digamos, el global. Y consulté directamente y me dijeron, no, tienes que llevarlo de nuevo. Y eso calzó justo 2 días antes el nuevo examen, que me dieron los resultados para poder meter la carta y que finalmente me acepten. Entonces, vamos a decir que en ese caso la suerte estuvo de mi lado. Pero la moraleja ahí, ¿cuál sería? Que hay que preparar también eso con la debida anticipación para no estar a final corriendo con los plazos, ¿no? Exactamente. Bueno, tienes después que el TOEFL solamente dura 2 años y tal, pues sí, hay que hacerlo. Se hizo con anticipación y en este caso pues fallaron algunas cosas que igual bien y acá me tienen. Para quienes nos están viendo y tal vez no tengan algún pleno conocimiento, tal vez los recursos para poder indagar sobre las posibilidades de estudios de posgrado en el extranjero, como en el caso de Karel, que está estudiando este máster europeo en urbanismo, siendo él un arquitecto en su preparación de pregrado. ¿Dónde fue que pudiste revisar la oferta que existe ahorita en las universidades top del mundo sobre el campo de tu interés para un estudio de posgrado?
Las ofertas respecto del programa que sigo. Claro, o sea, no sé, me imagino que el primer recurso fue Google, y cuando se pusiste directamente máster europeo en urbanismo, o por ahí tentaste, ¿cómo fue esa búsqueda para poder empezar a echarle ojo a las universidades que te podrían interesar? Ya, pues yo creo que el Internet siempre va a ser una herramienta que la tenemos algunos, no todos, a la mano. Y entonces es muy útil para, claro, luego te da una cantidad de opciones que no puedes manejar, y luego recurres pues a amigos, ¿no? A conocidos, a profesores que te pueden ir dando, y tanto en los estudios como en la experiencia laboral que puedes tener o no afuera, luego de la universidad, del pregrado, vas conociendo experiencias que te van de alguna manera llevando a elegir una u otra opción, ¿no? Entonces yo creo que ha sido una mezcla de buscar por mi cuenta, pero siempre intentar corroborarlo con experiencias de primera mano, ¿no? De gente que ya las ha llevado y que te recomienda, oye, mira, este es bueno por tales motivos y tal, y este por esto. Entonces yo me terminé generando un mapa con ayuda de varios amigos, exacto, y de todos estos otros insumos, como bien dices, y al final pues se decidió por esta, ¿no? Así es. Ya para ir concluyendo, Karel, bueno, hacemos un pequeño resumen para quienes recién nos están viendo. Karel es un talento de la beca Presidente de la República Convocatoria 2018. Se encuentra estudiando en los Países Bajos. Ya está en su último año de su máster. Está ahorita en un trabajo de campo para su tesis. Y bueno, en el caso de Karel, él se preparó o empezó a considerar la posibilidad de estudiar fuera a través de la beca Presidente de la República unos 4 años antes, somos 2014, por ahí, 2015. Ojo al inglés. Es muy importante tener la certificación porque cada universidad tiene sus propios requisitos. El factor económico también es importante. Muchas veces el proceso de postulación de la universidad implica algunos gastos que no están contemplados todavía en la beca. Y bueno, Karel, ¿alguna recomendación adicional que podrías darle a los chicos quienes puedan estar interesados tal vez en Holanda, ¿no? En los Países Bajos? Yo creo que la recomendación va a ser la misma que me hicieron y que hice, ¿no? Que es buscarlo, pero finalmente mandarse, porque en realidad la experiencia de salir, la experiencia de enfrentarte a un contexto que de alguna manera te está cuestionando todo el tiempo, y que ya el simplemente hecho de ser distinto y de enfrentarte a él te hace aprender y crecer de diversas maneras, ¿no? Desde el día en el que sales, ¿no? Y además genera, y yo lo entiendo, y es la base un poco de la beca, ¿no? Y de estos talentos, que bueno, talento, mucha responsabilidad en realidad, pero y yo creo que en todas las personas que se interesan por la beca, ¿no? Han ido construyendo, algunas veces sin querer queriendo o siendo muy conscientes, este compromiso al país, ¿no? Que es un componente que a mí me parece muy importante, y que es un compromiso que empieza seguramente desde el compromiso que has tenido siendo un alumno muy aplicado y con muy buenos resultados desde el pregrado, ¿no? No es una cosa que empiece en la beca, y que me parece muy bien que justamente se fomente, ¿no? Evalúa una trayectoria, ¿verdad? Exacto. Exacto. Un tema que se había quedado pendiente es el aspecto migratorio. En este caso hemos tenido becarios de diversos países, bueno, Estados Unidos, que han ido a España tal vez, en el Reino Unido, pero no en la zona del mundo en la que tú has estado. Con relación a ese proceso, ¿qué podrías comentarnos y qué sugerencias podrías hacerles a las personas que podrían estar interesadas en los Países Bajos? Pues específicamente en los Países Bajos y en la universidad en la que yo estuve, porque puede ser que varíe, aunque no creo que varíe mucho. La universidad estuvo encargada de hacer todo el proceso. Entonces se hacía este pago, esta matrícula, esta aceptación, y luego de eso la universidad se encargaba de hacer todas las gestiones con la embajada acá, de la visa y tal. Y a lo mucho se tuvo que ir, o sea, tuve que ir a dejar el pasaporte y recogerlo con el sello. Lo único, nuevamente el consejo es hacerlo con un poco de anticipación, y en la medida de lo posible que los tiempos tanto de la beca como de la postulación calcen, para que no se esté sintiendo que llegaré al avión o no llegaré al avión, una cosa así. Eso, Karel.
Muchas gracias, Karel, por tus experiencias, por tus comentarios. Seguro también. que ha sido una experiencia enriquecedora. Y bueno, a todas las personas que nos están viendo, tengan presente que la próxima convocatoria, la convocatoria de 2020 de Beca Presidente de la República, sale en los próximos meses. Atención a nuestra página web y redes sociales. Entre abril y julio les tendremos novedades. Y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Nos vemos la próxima.